Grabar. Estamos grabando, dando inicio a la clase número 6 de este año, empezando justamente la unidad 3 de la mejor materia que tienen en la licenciatura de Economía. A ver, las risas. Bueno, che. Pongámosle onda, Huizada. ¿Cuál fue la noticia económica de la semana? A ver si alguien me dice, nos dice, ¿qué ha pasado dentro de todas las noticias que hay? O las noticias. ¿Qué han escuchado ustedes? Antes de compartir la filmina, vamos a hacer una breve mención a eso, ¿no? Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de economía, cuando escuchemos las noticias, para que nos interese. Son 17:47, hoy vamos a dar la mitad de la unidad 3, la semana que viene la terminamos y la próxima ingresamos a la 4. Examen oral el viernes 18 de junio. Después vamos a pasar las tandas, pero seguramente vamos a hacer unas 8 o 10 tandas de 5 que van a ir entrando al Meet por turno y bueno, vamos a ir tomando ahí, vamos a ser buenos. Bueno, las noticias importantes, ayer se conoció la inflación del mes de abril, que fue el 4,1%, 17,6% acumulado en el 2021. Un tema importante, ¿no? Ya vamos a dar bien inflación. La inflación generalmente está estigmatizada, no es mala la inflación, pero es mala cuando es superior a los salarios, ¿sí? Generalmente siempre es superior a los salarios. Ha habido muy pocas épocas de la Argentina donde la inflación ha sido menor a los salarios. En este caso, por ahora y conforme paritarias que se vienen dando y demás, es menor. Así que quizá es uno de los datos más preocupantes porque termina afectándonos en el bolsillo, en nuestro poder de compra, nuestra capacidad de acceder a bienes y servicios, ¿no? Y la otra es que hoy el presidente de la Nación se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tratando de encontrar alguna solución al endeudamiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Somos el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, más de 44.000 millones de dólares. Y eso, obviamente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, nos trae aparejada una clara dependencia y una clara sumisión a nuestros acreedores. Les va a pasar a ustedes el día de mañana si en sus economías tienen un gran nivel de endeudamiento, no van a poder acceder a bienes y servicios, y más en una época de crisis como esta, donde van a necesitar comprar alimentos y demás. Si tienen muchas deudas, van a tener los sueldos o sus ingresos totalmente colapsados. Es ahí donde siempre es importante ver y ser responsable con los endeudamientos, ¿no? Porque después hay que pagarlos. Y bueno, el tema del país es mucho más complejo, porque habría que evaluar qué se hizo con ese endeudamiento, dónde están esos recursos, qué tipo de obras se hicieron o no se hicieron, ¿sí? Generalmente desde vastos sectores de la economía y de la política se está planteando la necesidad de hacer una auditoría extensa y muy minuciosa de lo que fue el proceso de endeudamiento, el último proceso de endeudamiento, que por cierto ha sido el más importante de nuestra historia. Como para tener en cuenta, porque es como que no pegamos una a los argentinos. Nos toca la pandemia en un proceso de endeudamiento voraz. No tenemos muchas posibilidades de acceder, de levantar la economía. La verdad que estamos en una situación preocupante. Ojalá esta pandemia concluya cuanto antes para empezar a levantar la cabeza. Sobre todo al rubro de ustedes, que vienen del turismo, la gastronomía y demás, todo lo que tiene que ver con la atención a turistas o el desarrollo de la industria turística, está muy golpeado. Y necesitamos que se reactive cuanto antes la economía. Necesitamos que no solamente ingresen extranjeros con dólares, sino que también tengamos un mercado interno potente para que quienes tienen pesos puedan empezar a consumir, digamos. Básicamente pasa por ahí. Vamos a empezar a proyectar, ya estamos en 20 personas, son las 17:51.
Vamos a empezar a proyectar la unidad 3. No sé si se ve. Sí, profesor. Sí, se ve. Perfecto. Ahí se enojó un perro. Y los míos levantaron la cabeza, ya quieren pelear. Sí, es No, de la casa cállate. de mi abuela. De la casa de mi abuela que me da directo al patio y toda la tarde igual. Se me, se me enoja la perra. Bueno, arrancamos entonces. Hay otra chica con cámara ahí. Daniela Meridiano, muy bien. Agradezco a la gente que se pone en la cámara. Hola, Muy perdón valiente. que entré tarde, estaba Está bien, está haciendo bien. una merienda. Unidad 3 vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Pero es más linda, me parece. La unidad 3 empezamos a hablar de macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza? Siempre hay una distinción entre macro y entre micro. ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza cuando hablamos de macroeconomía? Según el libro de cabecera que hasta ahora venimos usando en la cátedra, estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, ¿sí? Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. La macro es la que estudia el contexto y la micro es la que estudia la parte interna. Si ahora vamos a ver, es la que estudia la empresa o la unidad de negocio. Ahora lo vamos a ver en más detalle, pero es como para que ustedes logren identificar y diferenciar a las partes intervinientes. La política macroeconómica. Acá se arman unas lindas preguntas, ¿no? La política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Los objetivos clave de la política económica suelen ser la producción, el empleo y la estabilidad de precios. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestra política macroeconómica y los niveles de endeudamiento? ¿Qué les parece a ustedes? Que es lo que veníamos haciendo mención recién, que tiene vinculación. Estoy mirando en Buenos Aires que quedaron atascados los trenes, no sé qué problema hubo, y está toda la gente abarrotada, ¿no? Un despelote, no, tremendo. ¿Qué les parece a ustedes que tiene vinculación la fijación de políticas macro o fijación de política económica por parte de un Estado y su vinculación con el nivel de endeudamiento? Así como para que vayamos entendiendo un poco de qué se trata. Y no sé, puede ser que porque hay un endeudamiento no puede justamente, no sé, fluir la economía, algo así, pero no sé. Bueno, yo les voy a contar algo. Siempre las cosas que decimos nosotros tienen una perspectiva que está íntimamente ligada a lo que pensamos, ¿no? Acá, como pasa en todas las ramas de la vida, pueden llegar a escuchar a otro profesor u otro economista que tenga una mirada totalmente distinta, ¿sí? Esa es la honestidad intelectual que tenemos que decir, es nuestra perspectiva. El Fondo Monetario Internacional, en este caso, que es el principal acreedor de nuestras deudas, tiene una clara misión, y sin andar con grandes consideraciones, que es la de ponerle un pie en la cabeza a los países periféricos, como es el caso de Argentina, ¿sí? Fíjense que cada vez que nosotros hemos accedido al Fondo Monetario Internacional ha sido en situaciones terminales, o en situaciones de muchísima irresponsabilidad, y cada vez que ellos vienen a imponernos condiciones y políticas económicas a fijar, son políticas que en vez de ayudarnos a crecer, nos terminan de hundir y nunca podemos profundizar o salir de las crisis porque nos hacen utilizar medidas que siempre tienen que ver con mayor ajuste. Y el mayor ajuste siempre implica mayor recesión y mayor pérdida de actividad y nunca crecemos. Y nosotros para poder pagar necesitamos crecer. Entonces fíjense que es como que está diseñado por los grandes países, básicamente el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera es Estados Unidos, están diseñados para que países como nosotros tengamos una permanente subordinación o dependencia de las grandes potencias y no podamos nunca desligarnos, ¿no? Entonces, cuanto menos dependencia tengamos
de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y todos aquellos que nos prestan recursos, mayor independencia vamos a tener, mayor soberanía vamos a tener y mayor autonomía vamos a tener para poder generar nuestra propia política económica, que tenga que ver con hacer crecer la economía, ¿sí? Como para que se entienda un poco. No sé si Cristian quiere hacer alguna consideración al respecto. Sí, Juan Pablo, es así. Digamos que cuando el fondo te presta, después te viene a condicionar la política macroeconómica que tenés que llevar adelante como Estado, digamos, hacer bien el rol tuyo de socio supeditado a las políticas que ellos fijan en desmedro de las políticas que necesitamos nosotros para desarrollarnos y crecer. Así que es exactamente lo opuesto a lo que tenemos que hacer, es lo que yo pienso por lo menos, ir con el fondo, porque todas las veces que hemos ido no ha sido de solución nunca, sino que al contrario es un escollo que después tenemos que pagar, además de los acreedores comunes, tenemos que pagar al Fondo Monetario, refinanciar la deuda, seguir manteniendo este modelo de producción agropecuaria para juntar dólares para devolver, y así se sigue sucesivamente y nos parece que no se termina nunca. Fíjense una cuestión. ¿Ustedes saben lo que es un presupuesto o no? Si no saben, se lo podemos decir así a grandes rasgos, es la cantidad de recursos y de gastos, pero cuando hablamos de presupuesto es lo que nosotros tenemos para gastar como país. Generalmente me molestan los autos, ahora está pasando un avión, tengo una suerte acá en la zona. Generalmente supongamos que tenemos 100 pesos para gastar. Durante la gestión anterior, de esos 100 pesos, prácticamente 22 pesos iban destinados a pagar los servicios de deuda externa, ¿sí? Muchos de ellos vinculados con el Fondo Monetario Internacional. En todo el proceso de renegociación, lo que se está tratando de hacer es desligar parte de esos importes a pagar la deuda para inyectarlos en nuestro mercado interno, ¿no? Y lo que siempre el Fondo Monetario hace es exigir a los gobiernos que reduzcan su gasto en educación, en salud, en políticas sociales, para aumentar los servicios de deuda. Es decir, de nuestro presupuesto lo que nos exigen es que tengamos mayor participación en la parte de servicios de deuda y reduzcamos el gasto en otras cuestiones centrales. Pero ha quedado demostrado a lo largo de toda nuestra historia que cuando nosotros reducimos el gasto en políticas sociales, de educación, de salud, de ciencia y tecnología, de inversión productiva, lo que termina pasando es una gran recesión. Entonces hay un círculo negativo que tiene la economía y así nunca terminamos y podemos pagar. Si le hacemos caso al fondo, siempre nos va a ir mal. Eso tenemos que aprender porque la historia nos ha enseñado y tenemos una amplia doctrina para poder justificar lo que estamos diciendo y nos llevaría horas. Pero fíjense con ese punto central de la política económica. Si nosotros tenemos autonomía, es decir, que no estamos endeudados, podemos fijar nuestra propia política económica. Si no estamos endeudados, si estamos endeudados, me equivoqué, si estamos endeudados vamos a tener una clara dependencia de los organismos multinacionales y van a ser ellos los que nos van a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende o no? Sí. Profe, una consulta. Diga. ¿Y en cuánto se estima que se tiene que pagar esa deuda de 44 mil millones de dólares que tiene? Y esa deuda de 44 mil millones de dólares, por ejemplo, tiene vencimientos para el año que viene de 25 mil millones de dólares. Una locura, es impagable eso. Entonces lo que se está planteando actualmente es estirar los plazos mínimamente. Lo que algunos sostenemos es la urgente necesidad de plantear una denuncia en términos judiciales de qué se hicieron con esos recursos y la complicidad tanto desde la parte de la gestión de la Administración Nacional que tomó esos préstamos mal habidos con el mismo organismo, ¿no? El organismo se tiene que hacer cargo que inclusive violando sus propias normas hizo un préstamo que es multimillonario, porque Argentina en el año 2005 se independizó del Fondo Monetario Internacional pagando casi 10 mil millones de dólares. Ahora le debemos 44 mil millones de dólares. Es prácticamente impagable. Y en los próximos años, de acuerdo al cronograma de vencimientos que hay, es totalmente impagable. Entonces, lo que hay que hacer es un cronograma y es lo que se está negociando a pagar en un largo plazo. El tema es que nosotros debiéramos pelear por la legitimidad de esa deuda, cosa que es muy difícil porque ellos tienen muchísimo poder.
Pero también Pablo, si se va pateando la deuda, también sigue el país, sigue mal endeudado, digamos, y no Y puede sí, avanzar en nada. lamentablemente, pero igual no es lo mismo tener que pagar el año que viene que poder pagarlo dentro de 10 años. Porque ¿qué pasa? Hoy la Argentina está en una depresión económica y en una caída de actividad. No es lo mismo pagar cuando vos creces que pagar cuando estás en una depresión absoluta. Alguna vez algún presidente dijo, Sí, los sí. muertos no pagan sus deudas. Bueno, de eso se trata. Hoy Argentina está en una situación donde no puede hacer frente a las deudas. Y si hacemos frente a las deudas, lo único que hacemos es acentuar la pobreza, la indigencia y cada una de las variables negativas que hoy tiene la Argentina, ¿no? Es como para bueno, que tengamos en cuenta. no es la ¿Sí? única deuda con el fondo, sino que tenemos deuda con acreedores bonistas privados. Uh-huh. O sea que la deuda es mucho mayor, debe ser más de 100.000 millones de dólares. Eh, y eso, o sea, pagar esa deuda implica dólares que salen, recursos que salen, que no lo podemos usar para importar tecnología, maquinaria, para desarrollar el aparato productivo. No se pueden usar, simplemente se van por ese lado y dejan de servirnos para nosotros. Así que esto me hace acordar una de las clases que hablábamos de que necesitábamos un Estado grande, ¿se acuerdan? Bueno, el Fondo Monetario quiere que tengamos un Estado pequeño, orientado, digamos, a los excedentes a pagarle a los acreedores, a ellos, y que desaparezca el gasto público, digamos, que somos nosotros el gasto público, educación, salud, seguridad. Esos son los modelos que nos plantean desde afuera y que, bueno, algunos presidentes lo han llevado al pie de la letra, ¿no? A ver, gurizada, el tema de la deuda, para que ustedes tengan una idea, para nosotros es crucial. Es crucial porque en función de eso es la capacidad que nosotros tenemos como país de poder salir a flote o de ser una colonia directamente. Tiene que ver con el proceso de nuestra historia. Lamentablemente es así. Y lo que nosotros notamos es que no hay un gran nivel de conciencia al respecto. Han venido administraciones a la Argentina que han hecho un desastre en términos de endeudamiento, que eso nos ha condicionado a futuro, y hay una total naturalización como que eso no hubiera ocurrido, digamos. Y eso, fíjense que nosotros los 9 de julio, los 25 de mayo, festejamos el día de la Revolución de Mayo, el día de la Independencia, bla, bla, bla. Pero hoy en día, no sé cuánto independientes somos y tenemos semejante nivel de endeudamiento, porque no podemos fijar nuestras propias condiciones de vida, porque estamos totalmente atados a lo que los organismos nos impongan. Entonces, cuando vayamos a conmemorar ahora el 25 de mayo y demás, acordémonos de este tipo de cosas. No es comer un locro, comer empanadas y cantar el himno. Es un poco más profundo. Tenemos que analizar en qué lugar estamos parados y si verdaderamente somos independientes o no. O si hay economías concentradas a nivel internacional que vienen a imponer normas, digamos, que ponen en riesgo la calidad de vida, porque Argentina no es un país pobre, es un país rico que tiene una enorme mala distribución de sus ingresos y de sus riquezas. Creo que tenemos que trabajar sobre ese tema. Y cada vez que venga un 9 de julio, que todos ponemos la escarapelita, que todos comemos el locrito, pensemos un poco más y signifiquemos esta fecha, porque de lo contrario es como que siempre naturalizamos lo que está mal y no debe ser así, porque hay mucha gente que la pasa mal y creo que en eso debemos pensar. Seguimos. Voy a proyectar, disculpen. Lo saqué para que nos podamos ver mejor. Una pestaña. Me encantan las clases presenciales y poder mirarles a la cara, pero bueno, en este caso no. Creo que se me cortó internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me te Sí, escuchamos. se te escucha. Ah, porque no sé, no me estaría funcionando esto. Ahora sí. Perdón. Bien. ¿Se ve? Yo no veo. Ahí, ahora sí. Bien. Ajá, ahora sí. Está empezando. Esta es pregunta de examen, los objetivos de la macroeconomía, ¿sí? Porque están los objetivos principales
y los objetivos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales? Que en definitiva tienen que ver con una gestión de gobierno, ¿no? Alcanzar un nivel y un rápido crecimiento de la producción y del consumo, lograr una tasa de desempleo baja y un elevado nivel de empleo, que es lo mismo, y alcanzar la estabilidad de precios. Esos son los 3 objetivos fundamentales que tiene la macro, que los empezamos a detallar si ustedes quieren. Pero cuando hablamos de alcanzar un elevado nivel de actividad y de producción, estamos hablando de un crecimiento de la economía, que crezca el PBI, que lo vamos a ver en la unidad 4, el PBI es el Producto Bruto Interno, es decir, la cantidad de recursos, de bienes y servicios finales que produce y que están a disposición en el país a lo largo de un año, ¿no? Estimamos que el PBI de la Argentina actualmente es de un poco más de 300.000 millones de dólares, y nosotros tenemos una deuda que es casi de un PBI, es decir, que se debería producir durante un año entero sin gastar en nada para poder hacer frente a la deuda externa, para que ustedes tengan una idea de lo que significa. Tenemos casi el 93% de nuestra deuda, de nuestro PBI afectado al endeudamiento. Es un indicador que es el esencial para analizar el nivel de endeudamiento de un país. Siempre se compara. Es como comparar, ustedes en sus economías personales tienen un ingreso de 20.000 pesos, pero tienen una deuda, pero cuando hablamos de ingresos, si hacemos 20.000, tenemos que hacerlo multiplicado por el año, ¿no? Es decir, que tienen que trabajar un año entero para pagar la deuda que tienen, pero sin consumir nada, sin gastar en nada. Bueno, eso es más o menos lo que le pasa al país. Tendríamos que generar riqueza durante un año entero sin gastar en nada para pagar la deuda. Fíjense el nivel de sometimiento que tenemos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de actividad es eso. En general, la actividad. Sí, diga. También, o sea, se calcula que puede haber más o menos un PBI de los argentinos afuera, digamos, fuera del circuito de la economía nuestra. O sea, vamos a decirlo las cosas como son también. O sea, estamos endeudados, pero hay gente que tiene lo mismo que debemos y lo tiene afuera. O sea, que donde no nos sirve a nosotros para nada, son dólares fugados del sistema, digamos. Eso es gravísimo. Sí. Y vamos a hablar que va concatenado todo, ¿no? Pero se estima que son alrededor de 450.000 millones de dólares de argentinos que están afuera del país. Es un PBI medio, un poco más. Y fíjense lo que pasa ahora con el aumento de los precios de los commodities. Commodities son bienes como la soja, el trigo, el maíz, ¿no? Que en muchos sectores del campo se ponen contentos, ¿no? Porque aumenta el precio. Pero acá no es lo mismo el campo que produce al campo que exporta. Son totalmente distintos, digamos. Las rentabilidades son totalmente distintas. Acá lo que pasa es lo siguiente. Al aumentar, por ejemplo, el precio del trigo y del maíz, esos precios internacionales terminan, y solamente pasa en países como la Argentina, y después les voy a decir por qué, repercutiendo en los precios internos, ¿sí? Si aumenta el trigo a nivel internacional, aumenta la harina a nivel nacional, ¿sí? Fíjense, si aumenta la harina, aumenta el pan. Por eso hoy en día ustedes ven tanto aumento en el precio de los alimentos, la harina, el trigo, el maíz, qué sé yo. Aumenta el pollo porque aumentó el maíz, y el maíz es un componente para alimentar a los pollos, ¿no? Porque ahí hay una dicotomía entre exportar y vender en el mercado interno. O sea, lo que debería hacer el Estado es lo siguiente: poner retenciones, ¿sí? Para desacoplar los precios. O sea, el Estado tiene que decidir si gobierna para un sector minúsculo de la economía o si gobierna para 46 millones de habitantes, ¿sí? No puede ser que en un país que genere tanta riqueza haya tanta gente que no coma bien. En otro orden de cosas, lo que tiene que hacer también es, hablando de las retenciones, manejar la cuota exportable. Hoy en día estamos pagando precios siderales de la carne porque se está exportando de manera histórica una cantidad enorme de toneladas de carnes. Y entonces el Estado lo que debiera hacer, como ya se ha hecho en otros momentos, poner una cuota de exportación para garantizar el consumo interno a precios populares y no a precios siderales e inalcanzables. Y por otro lado, que es lo más importante, nosotros podemos aplicar retenciones, lo que ustedes quieran, pero si no se controlan los puertos,
¿Qué hacen las exportadoras? Para que ustedes identifiquen que no todo el campo es lo mismo, sobre todo porque acá puede haber gurises que vienen del campo. No es lo mismo el que produce en el campo al que exporta, ¿no? Son 10 las grandes exportadoras de la Argentina y son las que se quedan con las grandes rentabilidades. Por ejemplo, si aumentan las exportaciones del gobierno, el exportador les va a comprar con el porcentaje de aumento a los productores, ¿no? O sea que les va a cobrar eso. ¿Pero qué va a hacer? Va a disminuir su exportación al mundo para seguir pagando la misma porción y esto es lo que han hecho a lo largo de la historia, para seguir pagando la misma cantidad de dólares al fisco. Y el resto lo pasa de manera ilegal. Ese es el gran problema que tiene la Argentina y por eso no sé si ustedes están escuchando los debates actuales sobre la necesidad de contar con la hidrovía y de tener una estatización de puertos para que el Estado pueda controlar qué es lo que se vende al mundo. Por eso hay gran parte de cerealeras que venden desde Paraguay, desde Uruguay, lo que se produce acá en la Argentina. Hay una enorme cantidad de contrabando y eso termina incidiendo negativamente en nuestra economía. ¿Sí? Es algo que tenemos que saber, que tenemos que poner en discusión, porque acá todo tiene que ver con todo. Es un tema muy sensible que deberíamos profundizar mucho, pero que hace cuando nosotros vamos al supermercado y nos aumentan tanto los precios, pensemos, ¿por qué en un país que consumimos tanta carne tenemos que pagar tanto? Porque hay un sector que está exportando muchísimo y el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer en este caso, que es aumentar una cuota, aplicar una cuota de exportación para que se garantice el consumo en el mercado interno. Quizás los mareé con tanta terminología, pero les quiero bajar un poco la idea para que lo discutamos, digamos. No sé si alguien quiere aportar algo. Cristian. Sí, por ahí no sé si entienden el mecanismo por el cual los productores acoplan sus precios a los precios internacionales. Porque digamos que si en el exterior está subiendo el precio del pollo y te dan $100 por el kilo de pollo, vos querés, como productor, los $100 traducido a peso. Entonces, cuando te suben dólares, vos querés tus $150, supongo que subió 50, traducido a peso. Entonces, en pesos también suben los productos que se producen con mano de obra local, con insumos locales. O sea, no tiene nada de incorporado de extranjero que lo encarezca. ¿Se comprende o no? Bueno, viene por ahí un poco la cuestión. Seguimos. Cuando hablábamos del nivel de actividad, y después hablábamos de una gran tasa de desempleo y elevado nivel de empleo. Cuando yo le digo que todo tiene que ver con todo, el sector agropecuario, hay un economista que ya lo hemos citado, que en realidad no era economista, pero que hablaba mucho, de la estructura productiva desequilibrada, que era Diamant. Justamente estamos hablando acá que hay un sector que es gran generador de divisas, de dólares, que es el sector agropecuario, pero ¿cuál es la falencia que tiene ese sector? No genera trabajo. Entonces, estamos hablando de un modelo económico que es para un sector muy pequeño de la población, pero hay otro sector, la gran mayoría de la población, que necesita trabajo para poder vivir. Entonces, lo que tiene que hacer el país es tratar de utilizar esos dólares que de alguna manera recauda a través de la actividad agropecuaria para inyectarlos en la industria, porque la industria es la gran generadora de trabajo. Las grandes potencias del mundo, como Estados Unidos, como China, en realidad lo que hacen es trabajar intensamente en su industria, por eso generan trabajo genuino, ¿no? Entonces lo que decía Diamant es que nosotros generamos dólares en una actividad que no genera trabajo. Tenemos que utilizar esos dólares para un sector que es deficitario de dólares, como es la industria, para potenciarle y para poder competir con el mundo. Es nuestro gran dilema, pero fíjense, cuando siempre hablamos de la dictadura, que planteamos que en la dictadura hubo un genocidio y demás, generalmente se omite hablar de las consecuencias económicas. Cuando se implementó la dictadura, el nivel de empleo que había en la Argentina era del 3%, era a nivel internacional es prácticamente reconocido como pleno empleo, ¿sí? Y además, la distribución de la riqueza en aquel tiempo es donde mayor participación había de los trabajadores en esa riqueza.
La dictadura, el modelo económico que se vino a instrumentar, vino a romper con eso. Hacia el final de la dictadura, ya estábamos prácticamente en un 15% de desocupación. Fíjese cómo aumentó la desocupación y la participación de los trabajadores en ese ingreso que tenía el Estado en general, el país en general, no el Estado, había disminuido mínimamente 10 puntos. A eso vino la dictadura, a cambiar la matriz de distribución de la riqueza en el país. Y desde aquel tiempo a esta parte, si bien tuvimos épocas donde se mejoró todo eso, generalmente ha sido una constante y una permanente disputa de dos modelos económicos que tratan de imponer sus normas, digamos, pero acá siempre puede el que más tiene, generalmente ocurre eso. Y cuando puede el que más tiene, se perjudica a la mayor parte de la población. Que la única que sostiene la mayor parte de la población, la que va a bregar por la mayor parte de la población, siempre va a ser el Estado. Y si no, fíjense, con el tema de las pandemias, de las vacunas y demás, no es el mercado el que viene a garantizar que los sectores populares se vacunen, no, tiene que estar el Estado detrás de eso. ¿Se entiende un poquito o no? Hoy la Argentina tiene un 11% de desocupación. No es un número muy elevado. Nosotros en la crisis 2001-2002 llegamos a un 25% de desocupación, pero no deja de ser un número preocupante, ¿sí? Para eso necesitamos reactivar la industria, que es la única gran generadora de trabajo digno, de trabajo bien pago. Y la industria en todas sus vertientes. Una de las vertientes de la industria son ustedes, el turismo. Y el último punto es la estabilidad de precios, que eso, bueno, tiene que ver con la inflación, es lo que hablábamos hoy, es una disputa que ha habido permanentemente y lo que tenemos que cambiar acá es la matriz redistributiva, la concentración monopólica de las grandes empresas. Siempre hablamos de Pérez Compán, el dueño de Molinos Río de la Plata, y de gran cantidad de empresarios que concentran, sobre todo el alimento, que es lo que más repercute en el bolsillo de ustedes, y generan, digamos, son los grandes generadores de inflación, son los que se quedan con la rentabilidad. A ver, fíjense, la semana pasada el gobierno nacional anunció un paquete de medidas sociales con aumento de las tarjetas alimentarias y más para los sectores más desprotegidos de nuestra población. Si no se controlan precios, si no se toman medidas un poco más exhaustivas, más arbitrarias, más regulatorias, sobre esos grandes concentrados de la economía, esa medida que toma el Estado es directamente, termina siendo una transferencia de recursos hacia ese sector de la economía, porque lo traducen en precios, ¿sí? Si el fideo estaba a 20 pesos, el tipo que tenía la tarjeta alimentaria que iba a comprar 2 paquetes de fideo, se lo aumentan a 25, y lamentablemente si no tenemos un Estado fuerte que pueda controlar los precios, cualquier inyección de recursos que exista, termina siendo una transferencia de recursos hacia ese sector concentrado de la economía. Cristian. No, mientras hablaba se me estaba ocurriendo una pregunta que podría ser bien de examen. A ver. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas de una economía? De manera tal que uno agarre de cualquier país del mundo, le pegue una leída a las variables macroeconómicas y pueda hacer un diagnóstico de esa economía. Más o menos así funciona. Bueno, tenéis que hacer claro. Es lo que yo les digo siempre, cuando terminemos el año, cuando terminemos la materia, ustedes tienen que llegar a fin de año y mínimamente entender cómo funciona un país, cuáles son las variables más importantes. Cuando ustedes escuchen a un economista en la tele, saber si les está mintiendo o no en función de lo que ustedes aprendieron, más que nada de lo que ustedes viven con el bolsillo, ¿sí? Está bueno que logremos identificar. Es ideológico, chicos, o sea, la postura que uno tiene que tomar a favor de la industria, en contra de la industrialización, a favor del agroexportador, el modelo agroexportador como el que tenemos ahora, o en contra, es una postura ideológica. Ustedes pueden estar en contra o a favor, o sea, pero bueno, si digamos somos coherentes, tenemos que pensar nuestra realidad, mirarla desde donde estamos. Somos clase trabajadora, como ya también lo dijimos. Desde ahí tenemos que pensar que nosotros lo que vendemos, nuestra fuerza laboral,
y a través de esta obtenemos los ingresos para sobrevivir. Entonces, lo que genera trabajo en una economía es la industria. O sea, el campo no, porque está tecnificado, altamente tecnificado y pocas personas producen mucho. Entonces, tenemos que desarrollar un modelo industrial que nos incluya a todos. Ustedes saben que en una pequeña industria, en la más pequeña trabajan 10, 20 personas, 40, 100, hasta miles de personas, industrias de miles de personas, que a su vez consumen y generan trabajo tirando del comercio, tirando de la demanda a otros sectores. Entonces hay un efecto multiplicador. Bueno, nada. Sí, en ese sentido, nadie está hablando de desligarse del campo, ¿no? Todo lo contrario, el campo siempre ha sido una usina generadora de recursos para el país y es una de las grandes, uno de los grandes privilegios y fortalezas que tenemos, porque tenemos una gran pampa húmeda generadora de riqueza, de cereales, donde se puede criar vacas, ganado y demás. Pero bueno, eso el Estado lo tiene que regular, porque ya tuvimos en la Argentina un modelo que fue entre 1870 y 1930, que fue el famoso modelo agroexportador, donde lo que se hacía era un sector minúsculo de la población concentraba la riqueza, que eran las grandes oligarquías, y la mayor parte de la población trabajaba en una manera prácticamente esclavizante, ¿sí? Con ingresos magros. Entonces, tenemos que generar un país que tenga una mejor distribución de la riqueza, aprovechar esos privilegios que nos ha dado la naturaleza de tener una muy buena tierra, pero también a eso trabajarlo con inteligencia para incluir a la mayor cantidad de habitantes, como están haciendo. A ver, China tiene 3.000 millones de habitantes o 5.000, no recuerdo el número específico, y ha generado, gracias a la industria, un nivel de distribución un potente crecimiento a nivel internacional, que hoy es una de las grandes potencias, ¿no? Bueno, hay que tratar de, dentro de nuestras posibilidades, emular todo lo que se pueda a aquellos que han crecido mucho, pero siempre trabajando sobre nuestras características identitarias y sobre todo fortaleciendo nuestros vínculos con los países de la zona, ¿sí? Tenemos que trabajar fuertemente con el Mercosur, volver a crear la UNASUR. En su momento se planteó la necesidad de crear el Banco Común del Sur, ¿no? Sería fantástico tener un banco propio de todos los países latinoamericanos que nos den préstamos a los países para poder generar crecimiento genuino y no nos impongan condiciones que nos hagan perder soberanía y perder independencia económica, como es, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Nosotros deberíamos tener nuestro propio banco a nivel regional y no depender de bancos y de organismos internacionales que vienen a asegurarnos de que nosotros no volvamos a crecer, digo. Son debates, son disparadores, son cosas para profundizar, pero cuando nosotros estamos mal y tenemos tantas condiciones para estar bien, deberíamos preguntarnos cuáles son las causas y no trabajar tanto sobre las consecuencias. Trabajar sobre las causas, porque si solucionamos la consecuencia de una manera sencilla y no vamos a la matriz de las causas, siempre vamos a volver a caer en los mismos problemas. Nuestra historia es lapidaria. Por eso siempre, para entender quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, por qué estamos así, tenemos que conocer nuestra historia. Y cuando hablábamos del modelo agroexportador, acá las grandes 1.000 familias que forman parte de la oligarquía nacional, que son los grandes ricos de la Argentina, en su mayoría se apropiaron de las tierras del país de manera ilegal, ¿sí? No es que la hicieron trabajando, de manera ilegal. Hubo un presidente que en el tiempo se llamó Julio Argentino Roca, que hizo la campaña del desierto, que en quizá uno de los genocidios más importantes que tuvo en nuestra historia, erradicó de la faz de la tierra a todos los pueblos originarios y les entregó a las familias patricias la gran cantidad de tierras y las tierras más ricas de la pampa húmeda del país. Eso lo tenemos que entender, digamos, no es que las riquezas surgen así nomás. Ha habido momentos históricos donde se ha distribuido eso y es necesario que nos pongamos a replantear y que disputemos esas cuestiones que son las que hoy en día nos hacen sufrir y padecer un montón de
de situaciones de incertidumbre, de errónea distribución de la riqueza. Si no peleamos por estas cosas, ¿para qué estamos? No podemos naturalizar nunca la desigualdad y la injusticia. ¿Cristian? Sí, comparto plenamente tus palabras, Juan Pablo. Ni hablar. Bueno, y después están los objetivos secundarios, ¿no? Entonces recién hablábamos de objetivos centrales que son la actividad económica, es decir, el crecimiento de la economía a través del PBI, controlar la inflación, es decir, el control de precios y demás, la estabilidad de precios, y el otro punto es el trabajo, ¿no? Tener altos índices de empleo o bajos índices de desempleo, es lo mismo en definitiva. Pero hay objetivos secundarios que también hacen a la importancia de las políticas macroeconómicas, como son el controlar el déficit público, el déficit exterior y el tipo de cambio, ¿no? Y acá siempre surgen grandes debates porque se presta la discusión entre ortodoxos y heterodoxos. Los ortodoxos siempre hacen mención a como que el gran problema que tenemos nosotros es el déficit público, ¿sí? Que se gasta mucho, que el Estado gasta mucho, que hay que achicar los recursos, que hay que basta de planes y bla, 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 ¿no? Pero nunca se trabaja sobre el déficit externo, ¿no? Fíjense cómo logran imponernos un sentido común, digamos, que se estigmatiza a todo lo que tiene que... El gasto del Estado es la educación. El gasto del Estado son ustedes, gurises. Cuando hablan de déficit público, cuando desde el poder concentrado, de la hegemonía mediática, se meten con el gasto público, están tratando de alguna manera de reducirle derechos a ustedes, que son estudiantes de la universidad pública, ¿sí? Acá ha habido ministros de Economía, hace un par de años, cuando nosotros con Cristian estábamos empezando la facultad, que intentaron privatizar la universidad pública. Cuestión de que nosotros obviamente no estaríamos sentados aquí y quizá la mayoría de ustedes no podría continuar estudiando, digamos, porque ya de por sí en las condiciones que tenemos es muy difícil estudiar, porque siempre generalmente hay que trabajar y demás, no es que es totalmente gratuito. Pero fíjense cuando se habla del gasto público y del déficit público, pero nunca se plantea el déficit externo. Generalmente, y nuestro gran problema como país, no es el déficit público, sino es el déficit externo. ¿Por qué? Porque nosotros producimos pesos, pero no producimos dólares, generalmente. Entonces, el gran problema que tenemos y la matriz histórica en la cual nosotros hemos perdido soberanía e independencia es la escasez de dólares, lo que se denomina en términos económicos restricción externa, ¿sí? Por ahí nosotros teníamos un profesor que nos enseñaba, digamos, cómo funcionaba con una formulita, el modelo de 3 brechas, cada una de las facciones que forman parte del Producto Bruto Interno, y estaba el déficit, estaba el sector externo y estaba el sector público, digamos, que a través de los impuestos y de los gastos tenía más o menos, que hoy justamente hay una disyuntiva, porque Argentina en este momento histórico, está prácticamente en equilibrio fiscal. Eso implica de que estamos más o menos gastando lo que recaudamos, ¿sí? Y estamos haciendo los deberes con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos acreedores. Pero ¿qué pasa? La situación social es tan problemática que desde la heterodoxia económica se le plantea al gobierno aumentar el déficit fiscal para sostener, para de alguna manera paliar las urgencias sociales que está atravesando gran parte de la población argentina. Fíjense que en el año 2019 el 26% de los países del mundo tenía déficit fiscal. Escuchen este dato. En el año 2021, el 98% de los países del mundo tienen déficit fiscal. Es decir, que la mayor parte de los países incurrió en aumentar o su nivel de deuda o su emisión de recursos, pero lo que tratan de hacer es sostener sus economías y sostener mínimamente la calidad de vida de sus habitantes. Me parece que tenemos que privilegiar eso, digamos. El déficit fiscal o el equilibrio fiscal, en todo caso, lo deberíamos plantear en un escenario donde la población, o gran parte de la población, esté en otra circunstancia, no en un 40% de pobreza. Son debates que hay que dar siempre,
pero generalmente desde los sectores concentrados nos tratan de imponer como que el gasto público, el gasto público, el gasto público, nos machacan la cabeza con eso y nunca nos hablan del déficit externo. Porque si empezamos a ahondar en eso, empezamos a sacarle la careta a aquellos sectores, como decía bien Cristian hoy, que se llevan las divisas para afuera, ¿no? Acá hay un PBI y medio de dólares afuera de la Argentina que es riqueza que se ha producido aquí y que se ha fugado y que nos vendría bárbaro para poner en condiciones a la Argentina. Y de eso prácticamente ni se habla. ¿Cristian? No, sí, concuerdo No te con vos. relajes, que yo te tiro la pelota, así un pase como Chancalay el domingo pasado. De paso te tomás un mate. ¿Hay alguien de Viale acá? ¿No? ¿Alguien de Racing? Tampoco. Exacto. No. ¿Hizo un gol? ¿Jugador? Chancalay hizo 2 goles a San Lorenzo el fin de semana, un gol en Copa Libertadores el otro día, un entrerriano de lujo. Es de Viale, qué grande. Profe, acá hay una de Viale. Vamos, ¿lo conocés a Tomás Chancalay o no? Sí, lo conozco, vive cerca de casa. Mandale saludos, Bueno, la decirle familia, que en realidad. nos regale una camiseta. Mi hermana está acá al lado mío y ella lo conoce más de la edad de ella. Es más Grande. chiquito. No, un Sí, capo el grande. pibe. Sí, la verdad que sí. Se va a ir afuera y va a generar divisas. Va a cobrar en euros seguramente, pero lo van a vender afuera. Bueno, La a ver verdad si que son actividades que son totalmente diferenciales en cuanto a la distribución de la riqueza, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de tener talento en ese sentido, el fútbol genera tanta riqueza que se van afuera y se vuelven multimillonarios. Bienvenidos ellos, pero hay otra gente que también le pone el pecho a las actividades y nunca genera una mejor calidad de vida. Bueno, son cosas que tenemos que replantearnos como sociedad. De hecho, en el impuesto que se aprobó y ya se liquidó y demás, el impuesto extraordinario de las grandes riquezas, dentro de los 13.000 argentinos más ricos, hay muchísimos jugadores de fútbol. Algunos pagaron y otros, como el caso de Messi, y otros, como el caso de Tevez, presentaron amparos ante la justicia para no pagar. Son solamente 120 personas las que no quisieron pagar. Poco solidario, ¿no? ¿Mm? Quizás un poco solidarios. Y hay que ver. Hay que ver cómo generaron esa riqueza que tienen también. Eso me encantaría discutir cuando nos planteamos el tema de por qué tenemos tantos pobres, siempre planteamos, ¿no?, de por qué hay ricos, ¿sí? Porque siempre es como que terminamos haciendo discusiones de sectores populares y nunca planteamos quiénes son los ricos, no los conocemos, no sabemos los nombres, no sabemos de dónde vienen esas riquezas. Y siempre hay algo mal habido. Y cuando hablamos, es tremendo, Ulises, que haya un PBI medio de Argentina, o sea, en miles de millones de dólares afuera del país, de riqueza producida aquí, es tremendo. Eso es un dato central para entender cómo funciona esto. Es un dato central. Seguimos. Y otra cuestión es el tipo de cambio, ¿no? Cuando hablábamos de déficit externo, de déficit fiscal y de tipo de cambio. ¿Qué es para ustedes el tipo de cambio? ¿Qué saben de tipo de cambio? ¿Qué es el tipo de cambio? ¿Alguien que se atreva a decir? Cuando escuchan tipo de cambio, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿El valor de nuestra moneda? Ajá. Sí. Pero, ¿qué se les viene a la cabeza enseguida? ¿Cuál es la moneda que se les viene a la cabeza? Y el dólar. El dólar. Exactamente. Bueno, el tipo de cambio también tiene que ver con la fijación de nuestras políticas macro. Y es muy importante. El tipo de cambio, a ver, tiene que ver con, es muchísimo más complejo de entender, pero es el precio de nuestra moneda en términos de otras monedas. Generalmente se la compara con el dólar, que es la moneda más importante a nivel internacional, porque nosotros tenemos nuestras reservas en dólares, y en base a eso se fijan un montón de cosas. El tipo de cambio es ampliamente generador de inflación, ¿sí? Cuando se plantea cuáles son las causas que generan la inflación, son múltiples causas, pero por ejemplo, si
Si el Estado, a través de sus políticas, devalúa la moneda, eso termina generando inflación. Ha pasado en todos nuestros procesos históricos, entonces lo que hay que tratar de cuidar es ese tipo de cambio, mantenerlo estable y trabajar sobre los salarios. Porque vos podés aumentar los salarios, pero si aumenta el tipo de cambio, automáticamente se traduce en aumento de precios y eso genera inflación. Es una de las tantas causales que hay de la inflación. El tipo de cambio, la concentración de la producción y distribución de los alimentos. Hay montones de causas que son centrales, pero que debemos de alguna manera desmenuzar y rediscutir. Cristian. Sí, el dólar es la moneda más usada, digamos, a nivel mundial. Se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, la impuso el gobierno de Estados Unidos, y bueno, y quedó como la moneda de uso de todos los países. Y cuando alguno se atrevió a cambiar de moneda, Estados Unidos invadió y le hizo una guerra, como el caso de Irak, que pretendía cambiar la liquidación de sus exportaciones de petróleo al euro. Y bueno, y con la excusa de que había armas de destrucción masiva, lo invadieron y hicieron lo que hicieron. Así que está ligada también a la guerra y al sometimiento de esa forma, ¿no? Bien, así que cuando hablamos de objetivos macroeconómicos que son secundarios, tienen que ustedes vincular, vayan a la filmina, profundicen con el libro, vean esta charla. Tiene que ver con el déficit fiscal, con el déficit externo y con el tipo de cambio. Son esas tres políticas que ustedes tienen que de alguna manera profundizar. Pero lo importante de todo esto es que ustedes entiendan. El déficit fiscal es la diferencia entre impuestos y gastos por parte del Estado. El déficit externo es la diferencia entre exportaciones, que es lo que yo le vendo al mundo, e importaciones, que es lo que yo le compro al mundo. Es un poco más que eso, pero es para entenderlo un poco más sencillo. Y el tipo de cambio, lo que acabamos de decir, que es el precio de nuestra moneda en comparación con otras del mundo. Generalmente se utiliza el dólar. Y ahora vamos a hablar, ya como para ir cerrando esta jornada de clases de la unidad 3, para poder terminar la semana que viene, de los instrumentos de la política macroeconómica, que también suele ser pregunta de examen y también suele generar muchísimas dudas muchas veces en los exámenes. Cuando se pregunta ciertas políticas fiscales, contestan con políticas monetarias y demás. Entonces hay confusiones a veces. Entonces tenemos política fiscal, política monetaria, política cambiaria y políticas de oferta. Vamos a ir un poco a un detalle. Política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el nivel de gasto público y sobre el nivel de impuestos. El gasto público incluye dos tipos de gasto. Las compras del Estado, esto es el gasto en bienes y servicios, como por ejemplo la construcción de carreteras, esto es bien extranjero el término. La compra de ferrocarriles, el pago de los funcionarios, y las transferencias del Estado son aquellas que aumentan los ingresos de determinados grupos de individuos, como los jubilados y desocupados. Generalmente acá hay una permanente estigmatización, como lo citábamos anteriormente, pero lo volvemos a comentar en este punto, sobre lo que es la inyección de recursos por parte del Estado hacia la economía. Cuando nosotros hablábamos al principio de que el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito, que son acreedores nuestros, vienen a imponernos normas y nos vienen a decir que achiquemos el gasto público para aumentar el pago de deuda, lo que estamos haciendo es reducir la calidad de vida de nuestra población. Entonces ahí, y a su vez lo que estamos haciendo es mermar la recaudación fiscal, y obviamente eso trae aparejado una reducción de la actividad económica y una depresión de nuestra economía. Cuando el Estado inyecta recursos en la economía a través de políticas expansivas, lo que se genera es un crecimiento de la actividad económica, porque ¿qué hacemos nosotros los laburantes cuando tenemos un peso en el bolsillo? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un manguito en el bolsillo? Comprarme ropa o salir. Bien. A ver, ¿quién más? Las chicas que están con cámara, al menos. ¿Cuántos están con cámara activa y cuántos ponen la cámara y se van a mirar una serie de Netflix, digamos?
No, lo que queríamos decir es lo siguiente. Ustedes, que son clase popular, trabajadora, cuando tienen un peso en el bolsillo, lo consumen, ¿no? Y si ustedes lo consumen, aumentan la demanda. Y si aumentan la demanda, traccionan la oferta. Y eso genera un círculo virtuoso de la economía que hace que se expanda y hace que la economía crezca, que crezca el producto del país, ¿no? En cambio, cuando las clases altas se ven beneficiadas con ciertos recursos, lo que hacen es lo que planteaba el profesor Frank al principio, muchas veces compran o depositan sus divisas en el extranjero. Por eso hoy en día tenemos un PBI medio de plata mala vida en el extranjero que nos vendría muy bien para poder solucionar los problemas del país. Entonces, cada vez que ustedes vean que el Estado le pone recursos a los sectores populares en el bolsillo, son medidas que van a terminar siendo favorables para el crecimiento de la economía. Y si crece la economía y se distribuye la riqueza, crecemos todos. No nos sirve que crezca la economía como ha pasado en Chile, como ha pasado en Colombia, y que solamente le sirva a un sector minúsculo, como era el modelo agroexportador en Argentina. Que crece el PBI, pero solamente se distribuye entre los ricos. No, acá lo que nosotros necesitamos es que crezca desde abajo hacia arriba, ¿sí? Que se distribuya para crecer y no que se crezca para distribuir. Ojo con eso. Tenemos que tenerlo bien en claro. El Estado tiene que asegurarse que ustedes, los sectores populares, nosotros, tengamos un manguito, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprar ropa, vamos a comer un asadito, vamos a comprar la birrita de la salida el fin de semana, y todo eso va a generar una dinámica muy productiva en términos económicos, porque va a trabajar la tienda, va a trabajar el kiosco, va a trabajar la carnicería, y así eso va generando un mercado interno fluido, dinamizador y creciente. Cuando ustedes no tienen recursos, no se puede gastar en nada, no se puede consumir. Con eso tiene que ver la política fiscal. Acá en la Argentina, las grandes políticas transformadoras siempre han sido las que han estado sobre todo vinculadas a la obra pública y la construcción. Por ejemplo, y lo hablo en términos personales también, a mí hace unos años me tocó hacer mi vivienda con el programa Procrear. Hubo cientos de miles de familias de argentinos que construyeron su vivienda a través del programa Procrear. El Estado hizo una enorme inversión con tasas de interés sumamente accesibles para la mayor cantidad de los laburantes, y con eso se invirtieron gran cantidad de recursos para que uno de los grandes déficits que tiene la población, que es el déficit habitacional, pudiera comenzar a recomponerse, ¿no? Y yo lo veo, yo vivo acá en Sauce Montrul, zona Autódromo, toda esta zona se recontrapobló en aquel tiempo. Y fíjense lo importante que es el rol del Estado, ¿no? No solamente nosotros los laburantes pudimos acceder a nuestra casa pagándola en cuotas totalmente accesibles, sino que eso fue totalmente dinámico para la economía. Empezaron a trabajar los corralones, las empresas de construcción, los trabajadores de la construcción, que son quizá aquellos sectores dentro de la rama de la distribución de la riqueza son los más golpeados generalmente, porque los pibes que por ahí no tienen muchas posibilidades de otras cosas, siempre son empleados como mano de obra dentro de la construcción. Entonces, si trabaja la construcción, vamos a incluir mayor cantidad de población al circuito del trabajo. Y eso fue muy expansivo en términos económicos. Mejoró muchísimo, creció el producto de la economía, y gran cantidad de familias pudimos acceder a nuestra vivienda, con lo que eso implica en términos de pertenencia, en términos de identidad, en términos de alcanzar ciertos objetivos de vida, ¿no? Fíjense lo importante que es el rol del Estado y lo que son las políticas fiscales activas. No sé si querés decir algo. Sí, política fiscal, así como la monetaria y la cambiaria, pueden ser expansivas o contractivas, o sea, en dos sentidos, digamos. La expansiva es la que aludía Juan Pablo, que tiende a incrementar el gasto, y la contractiva a reducir el gasto. Eso es para todas las políticas, entonces sepan que pueden ser en dos direcciones. Y respecto de los créditos Procrear, al que vos referías, Juan Pablo, esa era una política claramente expansiva, fiscal expansiva, porque prácticamente no tenía interés, era muy bajo, entonces el Estado estaba poniendo ahí, digamos, la garantía para que sean así, salgan así esos créditos de los bancos.
Algo similar está pasando ahora con los UVA, que eran los créditos indexables por inflación, que salieron en la época de Macri, y que muchos los tomaron, y con la constante devaluación la cuota se hizo impagable en muchos casos. Entonces ahora salió el Estado a garantizar que la cuota no va a superar el 35% de los ingresos del núcleo familiar. De alguna manera eso también es una política fiscal expansiva porque sale el Estado a poner recursos para evitar que esa gente pierda su casa o que se la rematen, digamos, se la hipoteque. Bueno, ahí Cristina hacía mención a esa diferenciación expansiva cuando el Estado inyecta recursos, y vamos a ir a un ejemplo concreto que nos pasó a todos. ¿Cómo se trabaja sobre el sentido común? Vamos a hablar de una política fiscal contractiva, es decir, que el Estado saca recursos, los detrae, los contrae, y eso también termina repercutiendo en nuestras vidas. Hubo una época donde permanentemente se hostigaba y se generaba un sentido común contrario a la implementación de subsidios a las tarifas, ¿sí? Que hubo una gestión que la llevó adelante. Se llevaban el Estado, inyectaba recursos para que las tarifas formen parte de nuestra vida, pero dentro de un porcentaje minúsculo de nuestros ingresos, ¿sí? Bueno, vino otra gestión, sacó los subsidios a las tarifas, aumentaron alrededor del 3.000 y 4.000%, ¿sí? Fíjense la diferencia. Y lo que para nosotros los laburantes no era para nada una preocupación, y para los laburantes y para los productores, ¿no? Porque no es para nada menor el tema de las tarifas eléctricas en una industria, digamos. Terminó siendo una enorme preocupación. ¿Y quién se vio beneficiado con esa cuestión? Bueno, primero, la economía se redujo porque en términos de consumo nosotros tuvimos el problema de que lo que nosotros antes pagábamos re fácil ahora nos costaba muchísimo y dejábamos de consumir otra cosa para pagar mucha luz, para pagar mucho gas, ¿no? Y a su vez, a las industrias le pasó lo mismo. Cuando tenían subsidiadas las tarifas para poder producir, el costo de la tarifa pasó a ser un elemento sustancial de sus costos, digamos, y ya generó una pérdida de rentabilidad. Y nosotros, que éramos los que íbamos a comprar los productos que generaba esa industria, también teníamos menos recursos. Fíjense cómo termina repercutiendo de manera negativa una política contractiva por parte del Estado. ¿Y qué pasó con esos subsidios? Se eliminaron, el Estado se ahorró recursos, pero también perdió recaudación, porque al nosotros y a la vez la industria tener menos ventas y menos producción y nosotros menos capacidad de consumo, el Estado deja de recaudar, ¿sí? Entonces, bajó la recaudación con esa medida contractiva. Y a su vez, ¿quién se vio beneficiado? Se vieron beneficiados los grandes sectores de la economía, los dueños de las empresas que muchas veces no son del Estado, los dueños de las energéticas. ¿A dónde fueron esos recursos que a nosotros nos trajeron, digamos? A las energéticas. Nunca se disipa el recurso en la economía. Lo que nos sacan a nosotros se va para otro lado. Entonces, siempre tenemos que estudiar esa cuestión. Es central. Las energéticas, mientras la mayor parte de la población pagaba tarifas del 3.000, 4.000%, se llenaban de guita, se llenaban de rentabilidad, a costa de que nuestros bolsillos estén cada vez más flacos. ¿Y ustedes saben quiénes son los dueños de las compañías energéticas de la Argentina o no? No saben. Fíjense todo lo que nos falta aprender en nuestro rol de ciudadanos para entender cómo funciona la cosa. Está bueno que empecemos a averiguar esas cuestiones. ¿A dónde van los recursos que a nosotros nos cuesta más en nuestra calidad de vida? Bueno, esa es una política contractiva fiscal del Estado. Una expansiva vendría a ser la implementación del programa Procrear o la implementación del programa Progresar, por ejemplo, para que ustedes estudien como alumnos universitarios o terciarios. Y la implementación de la reducción de subsidios es una política contractiva fiscal. ¿Se entiende un poco la diferencia o no? Sí, sí. Bien. Y ahora vamos a las políticas monetarias.
Los gobiernos suelen recurrir a la política monetaria para tratar de estabilizar la actividad económica y evitar o al menos paliar los inconvenientes derivados de los ciclos económicos. Para ello controlan la evolución de la cantidad de dinero, el crédito y en general el funcionamiento del sistema financiero. La política monetaria generalmente desde la gestión de un Estado no se hace desde el gobierno en sí, sino a través del Banco Central de la República Argentina, que es el organismo que funciona en términos de cantidad de dinero, ¿sí? Después nosotros vamos a profundizar y vamos a caracterizar bien ese tipo de cuestiones, pero tiene estrecha vinculación con eso, con aumentar la cantidad de dinero en el sistema financiero o reducirlo. Cristian, ¿querés hacer algún aporte? No, son por ahí, si lo quiere uno complejizar, se puede poner más complejo, sobre todo la política monetaria que tiene que ver con la cantidad de pesos que están circulando en la economía, de billetes y monedas, y también con la creación secundaria de dinero que tiene que ver con lo que generan los bancos cuando reciben depósitos y hacen Eso lo préstamos. vemos en las unidades siguientes, por eso es como que tiramos acá la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. Pueden ser, como yo le dije hoy, pueden ser expansivas o contractivas. Exactamente. Es decir, aumentan o reducen. De lo que estén hablando, si es fiscal, estamos hablando del fisco del Estado, del gasto del Estado, y si es monetaria, la cantidad de dinero en la economía. La política cambiaria siempre es la que trata, que es otro de los puntos, política fiscal cambiaria, monetaria y de oferta. Es la que a través del Estado, a través del Banco Central, se interviene en el mercado de cambios para comprar o vender divisas. ¿Cómo funciona esto? La cotización del dólar cierra todos los días a las 3 de la tarde. En función de lo que el mercado demande, el Estado a través del Banco Central va a vender o va a comprar dólares. Cuando hay mucha demanda de dólares, como pasó el año pasado, hubo meses que en la Argentina había de 4 a 5 millones de argentinos que compraban dólares. El mes pasado fueron solamente 70.000 argentinos los que compraron dólares. Fíjense cómo se redujo, porque el Estado fijó un montón de condiciones y de regulaciones para que no haya una gran pérdida de dólares por parte del Banco Central y de alguna manera comenzar a engrosar nuestras reservas. De hecho, el Estado el otro día compró gran cantidad alrededor de 300 millones de dólares en un día, que fue récord, digamos, para lo que se venía dando en un día. Y eso engrosa nuestras reservas y nos da mayor respaldo en los mercados internacionales por cualquier movida desestabilizadora que tengamos del mercado. Es muy complejo el tema como para tratar de abordarlo y que ustedes lo entiendan, pero el Estado en ese sentido, y para que ustedes lo entiendan, es el que regula el valor del dólar, ¿sí? Comprando o vendiendo y fijando pautas para que la población o compre de manera más accesible o no compre de manera tan accesible. La población y las grandes concentraciones económicas que son en definitiva las que hacen las movidas desestabilizadoras, no ustedes si van a comprar 100 dólares. Me refiero a los que manejan al poder económico que nos afecta en todo, digamos, que tiene capacidad de daño. ¿Cristian? Sí, el dólar es un bien muy sensible en la economía porque miren para todo lo que se lo usa, ¿no? Para importar insumos para la industria, para el campo, para importar maquinaria, para importar repuestos. Se lo usa para cuando ustedes se quieren ir de vacaciones afuera, todo el tiempo, o sea, necesitamos de los dólares. Por eso es que el Ejecutivo impone las restricciones a la venta, porque si no se le van muchos dólares que necesitamos, digamos, para hacer frente a todo esto. Y otra de las demandas es el pago de intereses y capital de deuda. Así que bueno, la economía nuestra, digamos que produce dólares legítimamente a través de lo que es la venta principalmente de los agroexportables, de granos y ganado y demás. Así que por eso mismo hablábamos de la necesidad de reconvertir el modelo, pasar a un modelo más industrial en donde podamos exportar bienes con valor agregado y bueno, y mejorar nuestra posición, que siempre estamos complicados con ese tema.
Y por último, para cerrar, dentro de los 4 instrumentos de las políticas macro, las políticas de oferta, que son las que están ligadas al empleo, digamos, ¿sí? Hoy hablábamos de tener un proyecto de país ligado a la industria que automáticamente se vincula con la generación de puestos de trabajo medianamente dignos, ¿no? Cuando uno habla de puestos de trabajo siempre se le viene a la cabeza el puesto de trabajo en relación de dependencia, con paritarias que le ganan a la inflación, con derechos laborales, con vacaciones pagas, con aguinaldo, con un montón de beneficios que debiera tener el laburante y con la dignidad de un buen ingreso y de derechos de todo tipo, ¿no? Bueno, esas son las políticas de oferta y por ahí el Estado se propicia no solamente en medidas macro, sino también a veces instrumentando medidas que tienen que ver con, por ejemplo, con los empresarios en épocas depresivas y sobre todo para que no echen empleados, se hacen ciertas condonaciones de pagos de aportes patronales y demás, o si tomás 3 empleados te reducimos el pago de aportes, o sea, todas esas políticas tienen que ver con la oferta y con la posibilidad de que haya mayor ocupación, son las que se denominan políticas de oferta, ¿sí? Generalmente una gestión de gobierno se va a medir por la capacidad que tenga de generar o no trabajo, digamos. Sería bueno que podamos hacer, y se me ocurre ahora, un trabajo práctico en algún momento que tenga que ver con nuestros procesos históricos, qué cantidad de trabajo se ha generado, cuáles han sido los índices de desocupación, como para que analicemos un poquito cómo han sido las gestiones y no nos vendan humo, digamos, vayamos a los datos concretos de la realidad. Por hoy, eso es todo. La semana que viene continuamos con la segunda parte. Vamos a ver la parte de Producto Bruto. Ahí les hago un pantallazo general, todos los detalles del PBI, como para ir terminando la ecuación macroeconómica fundamental, para ir terminando la unidad 3, la distribución de la renta. Y acá esto es de hace como 3 años, pero lo podemos actualizar. Lo voy a actualizar para la semana que viene. Vamos a hablar un poquito de quiénes son los más ricos de la Argentina para ponerle nombre a muchas políticas que hablamos habitualmente. ¿Sí? Profe, una consulta. Yo la clase pasada no pude estar. ¿Hasta qué unidad entra en el primer parcial? Hasta donde lleguemos. La idea inicial es que entre hasta la 4. Vamos a tomar hasta lo que demos de la 4. Ok. No se complejicen. Ahora, antes de subir el video, voy a subir las preguntas de la unidad 2 para que ustedes vayan pudiendo. Esas preguntas, y lo recuerdo siempre, no es un trabajo práctico, es una ayuda a memoria para que ustedes más o menos se vayan guiando en cuáles son los puntos centrales de cada unidad y las cosas indispensables que hay que saber de cada unidad. Es como una ayuda, es una guía de estudio, ¿sí? No es para que ustedes las contesten y las presenten, sino es para que ustedes las contesten en el proceso de estudio que van llevando adelante. Siendo las 7 de la tarde, siendo viernes, les damos la despedida, nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo canal a las 5:30 de la tarde. Que pasen un buen fin de semana, que ganen los mejores equipos del fin de semana. Y ojalá tengan un manguito para poder disfrutar, aunque sea de una cervecita, una coca, un agua mineral o un mate rico. Nada más. Un Bueno, Fernet. chao. Adiós. Igualmente. Nos vemos. Chao, buen fin de. Adiós. Chao, profe, buen fin de.